Gloria al Señor. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor que está en Jeremías 3:15, que me encanta mucho. Jeremías 3:15. Hermano Sergio, si puede leernos ahí Jeremías 3:15. Amén, hermano. Dios le bendiga, Pastor Maximiliano, y a todos nuestros hermanos presentes. Que el Señor Jesucristo le bendiga y les guarde. Amén. Amén. Jeremías 3:15, ¿verdad? Ajá. Amén. Baja la lectura en el nombre de Jesús. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. 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 Mis amados hermanos, ya entrando en una parte muy técnica de nuestro estudio, eh, como decía el apóstol San Pablo, que deseaba que, no, que los creyentes tuvieran sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Para qué? Para manejar ciertos asuntos dentro del pueblo del Señor, cosas que se presentan en nuestra administración, en nuestro desarrollo de liderazgo. Siempre estamos nosotros haciendo apología todo el tiempo. Hacemos apología dentro de la iglesia y fuera de ella, porque Pablo enseña que en los posteros tiempos se levantarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, y obviamente algunos apartarían el oído de la verdad, siguiendo espíritus engañadores. ¿Cómo defenderíamos nosotros la doctrina si no estamos versados en el conocimiento de la misma? Por eso es necesario, número uno, o inicialmente, conocer la palabra de Dios, conocer su origen, su formación y desarrollo. Voy a repetir eso. Conocer la palabra de Dios, su origen, su formación y desarrollo. Ya hemos visto todo ello. Las lenguas en que se escribió el texto sagrado, los personajes que Dios usó, quiénes fueron. Las lenguas que se utilizaron eran lenguas que se pudieran hablar, entender. Todo eso es importante saberlo. Los contextos históricos en los cuales se fue desarrollando el texto sagrado. El pueblo o los pueblos que intervienen en este desarrollo histórico, y para ello precisamente es la geografía bíblica la que desarrolla los puntos geográficos, la organización política, económica y por supuesto los momentos o los tiempos en los cuales aparecieron dichos pueblos. En las clases anteriores vimos la civilización más antigua, la antigua Mesopotamia, donde aparecen lenguajes sumerio-acadio. Definimos de que Abraham no hablaba un idioma como tal en hebreo, sino que hablaba una de esas lenguas antiguas. Ahora, el texto fue tomando su transformación en cuanto a idiomas, y hoy quiero compartir con ustedes algo con respecto ya de la finalización del canon bíblico. Es bastante profunda la temática, pero voy a entregarles herramientas importantes. Dice San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A partir de ahí tenemos que entender y conocer quién es Cristo o quién es Jesús. La manera de explicarlo desde el punto de vista unicitario. Ahí tendríamos que recurrir a los oficios de Dios en su manifestación humana. La mejor guía, la palabra del Señor. Ahora, el canon, la formación del canon, pues tuvo un proceso bastante difícil y largo. Entre ellos, muchos concilios.
Vamos a ver si les leo algo que tengo acá. Y tengo escrito por aquí unas notas donde uno de los libros difíciles de aceptar fue el Apocalipsis, porque aparecía como un libro mitológico. No obstante, fue aceptado. Ahora, las primeras décadas o los primeros años del primer siglo, pues la Biblia que se usó o el texto que se usó, aquí voy a preguntar, algunos que tengan conocimiento, voy a ir preguntando, ¿cuál fue la Biblia que se usó en la iglesia primitiva, ya que el Nuevo Testamento no existía? Hermano Omar Méndez. Ajá, Dios los bendiga, hermanos. amén. Pues, pues por lo que hemos oído y la Sí, historia tuvieron que haber ocupado rollos, rollo. pergaminos. Ajá, Y, y lo que pasa es que lo que dice Lucas 24:44 creo que sí, es que tenían los escritos de los profetas, de los salmos y de la ley de Moisés. Entonces amén, tuvieron que haber ocupado eso y en pergaminos, rollos. amén. Pero el idioma en que estaban esos pergaminos, Ah, ok, pues el idioma en que estaban tenía que haber sido el hebreo para los escritos que estaban, que era el Antiguo Testamento, hebreo arameo y que se tuvieron que haber traducido al griego. amén, amén, así es, traducido al griego, muy bien. Gracias, hermano Omar Méndez. Hermano José Valle, de acuerdo a lo que hemos estudiado ya de la formación de la Biblia, estuvimos observando también en los materiales con que se escribió la Biblia. Y Amén. nuestro hermano Omar Méndez habló de que el idioma que se manejó en el primer siglo, o los pergaminos, tuvieron que haber sido en griego. ¿Usted está de acuerdo con ello? Eh, amén, hermano, sí. Se hablaba del griego koine, pero estudiando aquí lo que usted nos explicó, había un griego más, que el griego koine era el griego como el griego tradicional, vulgar, ¿sí o Mm. no? Sí, Pero había un griego más académico, según lo que Pablo escribe sí. en Romanos y esa cuestión. Sí, eran como los especies de dialectos. Es el mismo idioma, pero es como los dialectos. Mire que usted está donde ahorita. Eh, Colombia, sur de Bolívar, Bolívar. costeño, la Bolívar costa, costeño. El lenguaje, el dialecto costeño es un dialecto o acento, más bien le digo, acento. acento, El sí, acento costeño es muy diferente al acento del valle, total. ¿cierto? Hay palabras en ese acento costeño que pertenecen a dialectos, que no las entiende sino la persona que vive a esa parte del Caribe, pero es el mismo español. Esto es para que tengamos al menos una idea de que no es que cambió el idioma, sino que la forma, el dialecto que se escribían dichos textos, de acuerdo a los destinatarios. Si eran, por ejemplo, los corintios no eran personas que usted les iba a hablar de cualquier manera, porque eran muy filósofos. Y el texto del capítulo 1 de Primera Corintios habla de que ellos buscaban siempre sabiduría, gente que hablara con sapiencia. A esa gente escuchaban. Por eso el mismo Pablo, y vamos a ir revisando, quiero que se ubiquen rapidito en esto para ir entrando en ese contexto lo que estoy explicando. Primera Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2. Vamos a estar leyendo. Hermana Sarita, ¿me escucha? Amén, sí. Vamos a leer Corintios capítulo 2 desde el 1. Amén, lo leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no Ajá. fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí, paremos ahí. Si usted analiza en el vocablo de Pablo, está diciendo que no vino con palabras de humana, ¿qué? Sabiduría. Pero Pablo le está escribiendo a los corintios. Ahora vamos a regresarnos. Vamos a leer Alejandro, capítulo 1, la misma primera carta. La hermana se me queda allí, porque las cartas eran un pergamino, no estaban en versículos y capítulos, no. Eran un pergamino, un solo rollo que decía el mensaje para la iglesia y lo leían. Esto para ubicarnos en el lenguaje en que Pablo le habla a los corintios. Vamos a leer 1 Corintios 1, 23 en adelante. Creo que es el verso que estoy buscando. Y aquí estoy ya ubicando la Biblia. 1 Corintios 1, 23. ¿Qué dice? Amén. Ajá. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y Sí. para los gentiles locura, mas para los llamados, así judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Sí, No es el verso, porque hay un verso, creo que es el verso donde dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Léase entonces más bien Verso 22, mi hermano. el verso 22. Ajá, ese. amén. Dice así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí, los corintios, ¿quiénes eran? Los filósofos. ¿Eran griegos o no eran griegos? Sí, señor. Cuando usted investiga, te puede incluso poner en Google, los corintios eran griegos. Y estos griegos siempre estaban pensando en los filósofos como Sócrates, Platón y aún los presocráticos como tales de Mileto, Anaximandro, Aristóteles, estos grandes. Y ellos siempre estaban buscando ¿qué? Sabiduría. Alguien que le hablara de conocimientos nuevos. Entonces, Pablo cuando les predicó a ellos, pues predicó con elocuencia, pero Pablo dice, yo no les prediqué con la sabiduría que aprendí de la filosofía humana, sino que vine con una demostración de una ciencia espiritual. A eso es lo que le está refiriendo para que no basen sus creencias en los conocimientos filosóficos naturales, sino en la potencia del Espíritu Santo. O sea, lo que Pablo está buscando es dirigir a sus oyentes, a los que creyeron en la palabra, no en el discurso y la elocuencia que él dio, sino en ese Dios que da la sabiduría. Vamos a seguir leyendo. Hermana Sarita, el texto que estaba leyendo usted, de Corintios 2. Amén. El versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, Ajá. sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Bueno, mire lo que había dicho antes. ¿Se da cuenta? Eso es lo que había dicho antes. O sea, Pablo lo que está buscando es que aunque Pablo es un hombre elocuente, con conocimiento filosófico, teológico, cuando Pablo hablaba de alguna manera llama la atención. ¿No ves que la gente, como hay una canción que dice, Askerles Ascanio, dice que los pentecostales ganan alma porque tienen, ¿han escuchado esa canción? Facilidad de palabra y a muchos los convence. Es lo mismo que Pablo está diciendo, es lo que dice el hermano, en otras palabras, el hermano Ascanio, que la gente dice, esos pentecostales convencen a la gente, saben hablar muy bien. No, Pablo está diciendo, aunque hablamos con elocuencia,
No crean que es porque hemos estudiado mucho. Hay un poder que los convence a ustedes. Es el poder que radica en ese mensaje escrito que invisiblemente tiene un rema. Y ese rema es una revelación. Pastor Maximiliano, ¿y por qué nos explica esto? Esto es para que usted tenga confianza y fije su convicción en la Biblia, porque mucha gente hoy, como estamos hablando del canon, quiere hacernos creer que el texto sagrado es algo falso, que muchas manos trabajaron ahí y que pues no es que sea un libro confiable. ¿Han escuchado esas expresiones hoy? Sí, hermano, hay Ajá. tantos comentarios acerca de eso, que tal versículo está adulterado, que este está adulterado, que este es falso, que este, una cantidad, Sí, señor. y que no esté bien parado, lo confunden. Exacto, entonces tratan de desubicar tu fe de la palabra. Por eso estamos haciendo hincapié en el tema de la canonización de la Biblia y ubicándonos en los pasajes bíblicos para nosotros tener una convicción inalterable. Hermano Juan Mi Carlos, hermano, ¿iba a decir algo? Ajá. sí, quería decir algo, hay un pequeño aporte. Amén. Si bien es cierto que hay errores de traducción o errores de transliteración por cuestiones idiomáticas o contexto, el contexto cultural, Sí. eh, el espíritu o la esencia del mensaje es inalterable. Amén. Y yo no veo cuál es el problema, porque como nosotros estudiamos la Biblia no de una manera inductiva, sino deductiva, o sea, de lo general a lo pequeño, no al revés. Entonces, el espíritu de la Biblia, que es el mensaje cristocéntrico de salvación, no tiene ningún problema, no hay ninguna variación. El problema se da es solamente en pequeños versículos que son a veces problemas de transliteración, traducción o problemas de cuestiones culturales de ese tipo de contexto, ¿no es cierto? Pero de ahí, errores que sean de tipo esencial no existen. Por ejemplo, hay pequeñas añadiduras, pero que uno con la experiencia y con el Espíritu de Dios y todo, el Espíritu Santo y todo, queda completamente diluido eso. Amén. Yo no sé, esa es una gota de agua en la que quieren ahogarse muchos. Amén. Sí, señor. Sí, señor. Hay una Entonces, doctrina, mano, disculpe, una doctrina que es los monarquianos, son dualistas. Esa gente, he visto en los debates que para ellos prácticamente la mitad de la Biblia está adulterada, es falsa, no dice así. Tremendo yo. imagine cómo se pudiera hoy hablar entonces con la escritura si está mal. Ah, bien. Así es. Hermano Alejandro, ¿iba a decir algo? Amén. Bueno, respecto al mismo tema, que estamos hablando a la Biblia NBI, esa traducción, le hacen faltan unos 480 versículos o algo por ahí cerca. Y entonces yo estaba mirando algunos comentarios y dicen que no lo pusieron porque no era necesario, pero si observamos ciertos versículos, ellos como que le hacen falta o lo acortan, lo conectan con otro versículo, como que se trate como el Espíritu Santo, de poder y cosas así, y son varios versículos que le hacen falta, pero bien importante, edificante, de lo que ellos dicen que están de más. Ellos dicen que esos versículos estaban de más. Ya, ya. Amén. Sí. Mi hermano, ahí yo quería hacerle una mención al hermano como lo expliqué anteriormente. Eh, la NBI es una traducción dinámica, es decir, no hace la traducción literal como la Reina Valera, o sea, palabra por palabra, no, sino que coge el significado de aquel versículo y lo pasa acá, pero con el pensamiento del transcriptor. Ujú. O sea, no es fidedigna de forma literal. Entonces, ¿qué pasa? Al no hacer así, van a haber muchas omisiones de palabras de forma textual, porque se está transmitiendo el mensaje
incluso hasta del mismo autor. Por eso que las Biblias como la NBI tienen problemas a veces dogmáticos, porque como sabemos que son los trinitarios los que hacen ese tipo de traducciones, por ejemplo, ya no dicen, no ponen la palabra diestra, porque la palabra diestra tiene dos significados, porque sabemos que es polisémica, porque puede ser derecha, que está dando un sentido de lateralidad, o puede ser también poder, pero ellos, sin embargo, ya no ponen diestra ni poder, sino ponen derecha. ¿Por qué? Porque nos están transmitiendo ya su dogma, su pensamiento que es trinitario. Por Así. eso es que nosotros debemos mejor iniciar nuestros estudios mínimo con una Biblia que sea de tipo literal como la traducción Reina y Valera, y después cuando ya estemos bien fundamentados podemos pasar a otro tipo de traducciones que son dinámicas, que contienen cierta información importante, como corresponde a, tienen otro tipo de interpretación, pero con mucho cuidado. Y realmente nosotros, si queremos hacer un estudio más académico o teológico, siempre se recomienda estudiar de las Biblias interlineales, tanto del griego al español o del hebreo al español. Pero siempre yo digo que sobre todo estas cosas, primero hay que tener presente la unción de Dios, porque eso clarifica todo. Cuando no se tiene eso, podrá tener todos los libros del mundo alrededor, que más bien termina más confundido. Como dijo un amigo mío que era muy ilustrado con PhD y todo ese, cuando yo leo Apocalipsis termino más confundido de lo que comencé. Tremendo. Así es. Gracias, hermano Juan Carlos. Así es. Bien. Importante, importante todo lo que estamos mencionando porque, hombre, yo no sé, pero yo tengo mi confianza en la escritura. Incluso la Biblia que yo más leo es la Reina Valera, es la que yo más leo. Pero estoy persuadido de que aunque han habido cambios de términos, como mencionaba el hermano, porque las traducciones se dan con interpretación. Interpretación es lo que yo observo y miro en el texto sagrado y cómo lo pongo en otro idioma. Pero lo que siempre vamos a decir, o un traductor serio tiene que decir, que la inspiración de Dios va a ser infalible. O sea, la esencia que tiene la palabra de Dios no la pueden cambiar. Cambiarán algunas expresiones, versículos que van a quitar, pero la influencia divina siempre va a estar ahí para cambiar y transformar vidas. De eso debemos estar bien persuadidos. Hermano Francisco, ¿iba a decir algo? No se le oye, hermano Francisco. ¿Qué pasaría con el audio? No, no se le oye. Mm. Está activado el micrófono, pero no escuchamos. Sí. Bien. Mientras el hermano arregla su micrófono porque no le escuchamos nada, vamos a continuar. Bien. Toda la escritura, dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. O sea, la inspiración de Dios no la pueden cambiar. Obviamente, cuando se hace traducción, pues de alguna manera sí se pierde como el rumbo o parte del rumbo del mensaje en algunos pasajes de la escritura, pero sigue teniendo efectos de poder la palabra del Señor. Para ello sí es necesario estos estudios que estamos haciendo porque lo que hacemos es depurar. Depurar es decir, lo que no vemos nosotros que no es la inspiración de Dios, simplemente la omitimos. Eso se llama crítica textual. Cuando nosotros decimos, no, esto me parece que esta no es la palabra del Señor, esto es un pensamiento humano. Entonces, eso es crítica textual, pero se hace cuando se tiene un buen conocimiento de la temática. Amén. Hermano Jorge Agustín. Hermano, quería preguntarle más bien acerca de algo que yo escuché por ahí, un personaje que decía, cuando leía ese versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y apta para redactir, bueno, todo lo que dice, ¿no? Entonces decía, él hacía un análisis, decía, pero si cuando se escribió eso no
lo que es el Nuevo Testamento. Entonces él se basaba que era lo que dice, lo que es la escritura, o sea, el canon bíblico, pero lo que es el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, porque para esos días ni siquiera estaban las cartas, no había absolutamente nada. Es Entonces, correcto. él decía que, o sea, hacía como una comparación, decía, hay que poner cuidado cuando se dice eso, porque pues para cuando se dijo eso, no estaba todavía el Nuevo Testamento. Ujú. Eso es obvio. Cuando el texto se escribió, apenas estaban algunas cartas, y aquí yo voy a poner ahorita una imagen para que podamos leer el proceso de canonización, pero es así, solo que los apóstoles o agiógrafos sagrados, el Espíritu Santo los inspiró para decir cosas que ocurrirían en el momento o que ya habían ocurrido, pero que también tendrían un efecto en el futuro. En este caso, en el proceso de canonización de los otros libros que se irían a formar. Ajá. Pero literalmente es como dice el hermano Jorge, la observación que hace esta persona. Si nosotros nos ponemos literalmente, tendríamos que decir que se refería al Antiguo Testamento. Ajá. Pero ya en cuanto a la inspiración del texto como tal, atañe también a los otros libros que serían escritos. Es que Vamos. ahí, es Ajá, que ahí hermano. el Señor es la soberanía de Dios, mi hermano. Amén. Y Sí, parte señor. de los atributos de Dios que lo sabe todo. Amén, Así que amén. para mí, bueno, literalmente, históricamente, puede ser correcto lo que dice aquella persona, pero espiritualmente nosotros sabemos que se refiere a todo, mi hermano. Amén. Sí, señor. Toda la Biblia para mí, porque los apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo, un hombre completamente inspirado por el Espíritu Santo, mi hermano, sin ningún Amén. tipo de duda. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Ah, ¿por qué se dio? ¿Por qué se piensa en la canonización de la Biblia? No sé cuántos han pensado en eso. Porque los apóstoles como que no estaban interesados en el tema de canonización, pero hay unas cosas que ocurrieron, los cuales los obligó a que se permitieran la canonización de la Biblia. Y lo vamos a ir observando ahora. Hermano Luis Mario. Bueno, pastor, que el Señor le bendiga mucho, que el Señor los Amén. bendiga, mis hermanos. Eh, yo tengo algo corto quiero hablar Amén, amén. y luego también quiero un poquito que nos hable acerca del punto que quiero escuchar un poquito, ¿no? Su opinión. Sí, señor. Acerca de la canonización, hubo un proceso de un tiempo bastante amplio. Ujú. Entonces, según los judíos, que es la Torá, era más o menos para ellos las reglas, lo que utilizaban para guiarse conforme a las Sagradas Escrituras. Pero al traducirse a lo que es al griego, la Septuaginta, se añadieron algunos libros que son los apócrifos. Yo escuché por ahí que estos libros se añadieron por motivos culturales, ¿no? Porque los judíos alejandrinos, como se olvidaron su idioma, pero también los rabinos que iban a traducir la Biblia, su interés era también que los judíos que se habían olvidado de su pueblo, de su idioma, conocieran también los motivos históricos de su pueblo y su cultura. Entonces, por esa razón se añadieron, ¿no? Según a lo que yo averigüé. Después, esto, al pasar el tiempo, ya hablamos del siglo II y III después de Cristo, donde hay ciertos grupos que defienden el canon corto, la cual le conocían como a la Torá, y el canon largo que le conocían a lo que es la Torá y lo que se añadió en la Septuaginta. Escritos, como los Sí, escritos. Ajá. esos escritos que se añadieron. Otros escritos. Ajá. Ese, esa disputa que tenían en esos tiempos nunca llegó a una claridad. Por ejemplo, otros mantenían la idea de que
es bueno tenerlo, los demás otros escritos, y otros decían, no, no, el canon corto es suficiente Perdón, para hermano, nosotros. Francisco, ¿puede cerrar el micrófono? Ujú. Ya. Continúa. Después, esta discusión, según a lo que yo he investigado, se llegó hasta más o menos la Edad Media, donde hubo un tiempo donde se discutió ampliamente este asunto de que si añadimos o no añadimos esos libros, la cual se le llamó la Reforma y Contrarreforma. De Ujú. eso no sé si nos pudiera hablar un poquito, Pastor. Amén. Bien. Gracias, hermano, por tocar ese punto. Mire que esos trasfondos históricos, desarrollos históricos en la canonización son importantes porque nos ayudan hasta entender los debates que se hacen hoy en las iglesias, las divisiones que se hacen en las iglesias. Entiéndase que desde los tiempos atrás viene pasando este tipo de problemas. Y es que cuando las personas se convierten al Señor, tenemos personas de diferentes pueblos y culturas. Cuando el discurso que da Pedro, notamos arriba en el capítulo 2 de Hechos que habían de diferentes partes o naciones y lenguas, y ahí se arrepienten y se bautizan 3,000. Cuando usted recién se convierte, para que tengamos un panorama, usted le dice amén a todo. Pero luego, como usted que está en este instituto, y ahora que va, mire lo que usted va observando a través de sus investigaciones, usted se va haciendo preguntas y va diciendo, ¿y qué es lo que me han enseñado a mí? ¿Y qué es lo que me han dicho a mí? Y cuando usted ya empieza a hacer preguntas, sea el pastor o en la iglesia, se va a ir formando un debate, una discrepancia. Y cuando no se llegan a acuerdos, un ejemplo que alguien diga, la Reina Valera no hay que usarla en la iglesia, dice un pastor o un líder, lo que sea. La Reina Valera no se puede usar porque está llena de errores. Y usted dice, un grupo dice, sí, hay que usarla porque es la palabra del Señor. Bueno, el que usa esa Biblia aquí lo pongo en disciplina. Bueno, ahí ya es un problema que usted dice, bueno, entonces me van a poner en disciplina por la palabra, yo me voy para otra iglesia. Entonces, digamos que ahí quedan los que creen en la Reina Valera y los que creen en la versión actual. Eso es lo que pasó, lo que usted ha investigado, obviamente, aunque pasó en un tiempo, luego se fue extendiendo porque siempre se hacían reuniones. Hubo una edad sombría, por eso es que reaparece en la Edad Media, porque hubo una edad sombría donde no se podía discutir temáticas, porque si usted empezaba con eso, podía morirse o el Imperio Romano lo mataba. De todo el mundo dígale amén a lo que se dice acá. Pero vienen los reformadores, Martín Lutero o algunos que ya no callan más, Juan Calvino, y dicen, nosotros no vamos a callar más esto. Vamos a observar los pergaminos otra vez. Y se van encontrando precisamente con los rollos, con libros, y dicen, aquí hay tantos y acá hay tantos. Y existe la división. Pero yo tengo un escrito acá que quisiera que lo viéramos, hermano Luis Mario, para ir entendiendo mucho mejor. Por ahí le di como un brochazo para que tenga una idea de lo que pasa. De la misma iglesia, en la iglesia primitiva, se levantaron personas queriendo formar ya, digamos, un canon o reunir libros. Las divisiones se dan dentro de la misma iglesia, en los mismos creyentes o los mismos líderes de la iglesia, precisamente por conceptos o ideas o pensamientos en los cuales yo no estoy de acuerdo, o puede ser por doctrina. Entonces, la Biblia, la Septuaginta, sí tenía los otros escritos. La Septuaginta constaba del Antiguo Testamento, hermano Luis Mario, que fue traducida del el hebreo arameo al solo griego. Esa Biblia, esos textos fueron los que se usaron en la predicación de la iglesia primitiva.
y tenían los otros escritos. Eso es lo que conocemos en historia. Y uno dice, entonces, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo las personas o los creyentes de corte apostólica dejaron de usar esos libros? Pues a través de los concilios, donde fueron depurando el texto. Pero luego vuelve y se retoma en la Reforma. Pero hubo un tiempo en que se dejó y ahí es donde se dividen. Lo que son los de corte católica se quedaron con los 46 libros del Antiguo Testamento. Y los otros, obviamente, solamente con los 39 del Antiguo Testamento. Ya, obviamente, acá en el siglo XV también se va a llamar los protestantes, pero estos protestantes aún seguían siendo católicos también. No sé si cuánto han estudiado que ellos seguían siendo católicos, solamente que no aceptaban ciertas cosas de la Iglesia Católica. Y aún en el siglo XIX, yo creo que ustedes conocen bien la historia, en el siglo XIX lo que se trata simplemente es de volver a creer en la llenura del Espíritu Santo. Este movimiento comienza con una persona. Hermano Luis Mario, lo escucho. Ajá. Iba a decir algo. No, pastor. Estamos escuchando allí. Ah, ya. Bueno, continúo. Entonces, para que vamos entendiendo un poquito, me voy pasando porque uno dice, entonces, ¿qué pasó con el movimiento apostólico? Pues tuvo una edad sombría, más de 1200 años. Se conservó, sí, pero no se hizo público. Hubo un señor que se llamó Carlos Pastor, Paran. Ajá. me va a disculpar, pastor. Algo que yo estuve averiguando, en ese tiempo que es la edad oscura, en la edad oscura, Ujú. acerca de esa idea, si mantenemos la Biblia con los apócrifos o no lo mantenemos, parece que nunca se llegó a una claridad en todo ese lapso de tiempo, al parecer. Siempre había esa discrepancia, otros que se mantenían, prefiero no utilizarlo, otros decían, hay que utilizarlo. Sí. Miren, ahí se da lo político. Mire que en todo está la política. Está también la política del miedo, por lo que usted dice. Usted puede decir, usted está bajo un imperio, que es el que tiene el mando, el imperio romano. El imperio romano se adormece simplemente. ¿Cómo se adormece? Creando el catolicismo. Y en el año más o menos 500 ya se desploma lo que, digamos, nos expande el tema del papado. Y ya los papas vienen a tomar un poder prácticamente como semidioses. Ahora, hay un sistema en medio de esto. Todo el mundo no tiene acceso a los pergaminos, hermano Luis Mario y todos acá. Todo el mundo no tiene acceso. Ahora, si se hace alguna discusión, se va a hacer muy secretamente, porque quieren mantener el poder como de lugar. Y ustedes saben que el Imperio Romano, a través del catolicismo, ha querido mantener el poder como de lugar. Tenemos la famosa Inquisición, tenemos las cruzadas, entre otras cosas que uno puede estudiar. Y mantienen el poder de manera inteligente, pero lo siguen manteniendo. E incluso en algunos momentos la Biblia o se leía solamente en latín y habían personas que no sabían latín. Entonces tenían que simplemente someterse a lo que decía el imperio, los que hablaban la lengua muy bien. Como cuando usted va a un culto en inglés y usted habla español y no hay traductor. Usted dice amén a lo que está brincando y saltando, pero dice, bueno, ¿y qué será ello? Entonces, más o menos por ahí es lo que pasó con el tema de la canonización de esos libros o los libros que quedaron como libros que después se llamaron apócrifos,
como el libro de los Macabeos, que esas historias fueron reales. Judí, Eclesiástico en algunas, Serácides en otra, parte de segunda de Daniel, Sabiduría. Sabiduría. Judí, el dragón. Bueno, ajá, ellos parecen como... Entonces, ¿por qué se excluyeron estos libros? Porque al examinarlos en los concilios se veían como libros muy ficticios o mitológicos. Alguien dice, ¿y se escapó algún libro? Algunos piensan, ¿se escapó algún libro inspirado que no quedó en el canon? Algunos dicen que puede ser que sí. Pero quedaron los que Dios permitió que quedaran para la salvación de nuestras almas. Vamos a leer un poquito acá lo que les voy a presentar de lo que les estaba diciendo de por qué se da el proceso de canonización. Perdón. Si leemos aquí, no sé si alcanzan a ver bien estas letras. Dice, entonces, ¿qué fue lo que puso en alerta a la iglesia en la necesidad de la autenticidad de los libros? El gnosticismo. Juan es uno de los que ataca el gnosticismo. Y uno dice, ¿y qué creían los gnósticos? Bueno, en esa época dice acá, era una corriente muy poderosa y las herejías dentro del cristianismo, porque el peor enemigo de la iglesia no fue el Imperio Romano, sino los mismos creyentes, aunque el gnosticismo no nació dentro del cristianismo, sino que nace en el 300 antes de Cristo. Esto para señalar. En el antiguo imperio babilónico, o sea que estas corrientes, si nosotros vamos estudiando el imperio romano abrazó ciertas corrientes de creencias de Babilonia, entre otros pueblos, hizo una mezcla y formó un credo. También influencia griega tiene el catolicismo, de algún modo. Dice Persia y la influencia griega. ¿En qué consistía? En el dualismo donde menospreciaban la carne. Oiga esto para que entiendas al libro, primera carta de Juan, segunda y tercera para que lo pueda entender. Eran los gnósticos. Por eso Juan le escribe a la iglesia atacando el gnosticismo. Menospreciaban la carne y solo reconocían lo espiritual. Ustedes han leído que Pablo dice que hay algunos anticristos que han salido por el mundo que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora usted puede entender el texto. Era por la influencia de los gnósticos, cristianos que se habían convertido, personas que se habían convertido al cristianismo y todavía seguían creyendo en estas cosas del año 300 antes de Cristo. Cuando uno llega a la iglesia, hermano, todavía tiene influencia católica. Pero es que uno tiene que empezar a estudiar o dejarse instruir. No es que hay hermanos que todavía dicen, ¡ay, Virgen del Carmen! Bueno, si es colombiano, ¿no? El colombiano dice, ¡ay, Virgen del Carmen! ¡Ay, poder! ¡Uy, se me metió! ¿Sí? Porque todavía uno tiene como el nuevo, todavía tiene cositas, influencias. Ah, el hermano acá dice Virgen Santísima, así es. Entonces, estos creyentes tenían esa influencia y querían meterla a la iglesia. Y Juan, más que todo, Juan, creo que en el capítulo 1, si nos vamos rapidito ahí es donde nosotros vamos entendiendo la Biblia, ¿sí nota? Cuando uno va al trasfondo histórico. Hermano Omar Méndez, vamos a darle su participación. Ajá. Gracias, hermano. No, nomás una preguntita con respecto a eso de la influencia que tiene la raíz católica. Sí, señor. Pero algunos leemos San Juan, San Mateo, San Pablo, y esa no es la misma corriente. Solo pregunto en el aspecto de que si bien es cierto, la traducción bíblica dice así, San Mateo o el Evangelio según San Lucas, pero sí, ¿es sí. correcta la aplicación? O sea, ¿es correcta la aplicación del San o es la misma corriente del catolicismo? Influencia. La influencia. Influencia católica, sí, señor.
Porque mire qué buena cosa que usted dice ahí, hermano. Buena cosa porque los que tratan, mire que la palabra canon viene como de aprobación. La palabra canon viene de aprobar. Y también y era una forma de medir ciertas líneas. Había un proceso que se pasaba para ver si el libro era original o no era inspirado por Dios. Y a esas medidas, tenía unas medidas, pero al mismo tiempo tenía unas características que tuviese influencia del Antiguo Testamento, palabras o pensamiento de los profetas, de la ley, de los salmos. Si tenían estas influencias, entonces el libro pasaba. Por eso Pablo siempre cita algunos textos del Antiguo Testamento. El mismo Jesucristo citó versículos del Antiguo Testamento. Eran maneras de observar el texto de que era fidedigno. Entonces la palabra san sí es una palabra muy, muy vernácula y católica, porque los apóstoles no se dejaban endiosar de alguna manera. No permitían. Sí, sí, claro, por eso la pregunta, pastor, porque recordamos a Pedro cuando llega donde Cornelio, me parece, y cuando llegaba ahí, pues de repente a algún lugar se postraban y él les decía, levántese porque yo solo soy otro hombre igual que ustedes. O Sí, sea, sí. no aceptaban, o sea, Ajá. no aceptaban lo que hoy acepta el catolicismo, por decirlo así, Sí, sí. porque hacen la beatificación de X o Y persona y ahora pues ya vive San Pablo II. Bueno, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Eso es influencia greco-romana. Así es. Sí, señor. Solo que lo hablamos Ahora, de pastor, nosotros. Ajá. ahora, perdón por el tiempo, pero igual lo que pasa es que en toda la historia, la vez pasada dijo que averiguáramos un poco del canon Sí, y señor. pues la verdad que ya a ratos yo vengo oyendo algo del canon, pero eh, me, me, me invade una duda ahorita que con Ujú. respecto a lo que se habla y de hecho fue la primera pregunta que usted hizo y me la refirió a mí con respecto a la traducción de la Biblia. Ajá. Entonces, en la formación del canon griego, que es la Septuaginta, Sí. averiguando un poquito, yo tengo aquí un escrito que quisiera que me regalaran unos segunditos solo para leerlo, porque la verdad que Bueno. no sé, no entiendo esto. En cuanto a la fecha, yo entiendo que los concilios fueron en el año 300 en adelante, más o menos, 314, 325. Por ahí se comenzaron a dar los concilios. Ujú. Pero en el aspecto de la Septuaginta, eh, yo tengo un escrito acá que se habla que prácticamente fue entre el año, ahorita, bueno, en el 587 antes de Cristo, hay una masa que corre de Jerusalén porque cae y cae en manos de los babilonios. Ujú. Luego, ahí hay dos centros judíos, obviamente de personas inmigradas, que eran los de Elefantina y los de Alejandría, Sí, sí. pero la fuerza la tienen los de Alejandría. Entonces, dentro de los filósofos dice que está Filón y está Alejandrino, un judío, y los monarcas. Esto es de origen griego. Sí. Pero cuando se ven a estos, son los impulsores de las ciencias y las letras. Entonces, en Alejandría prácticamente es donde nace la necesidad de ellos de hacer una traducción y obviamente comienzan solo con el Torá. Pero cuando yo veo aquí los años, dice que Ptolomeo Filadelfo, que reinó en Egipto del 285 al 246 a.C., Ujú. ordenó por sugerencia de su bibliotecario Demetrio que hiciera la traducción. Entonces, mi pregunta es, ¿la Septuaginta en realidad inicia su periodo de traducción antes de Cristo? Exactamente, exactamente. Cuando Cristo aparece, esa Septuaginta ya está traducida. Sí, porque a eso quiero llegar. Entonces viene y dice que, que se designaron a 72 ancianos que en 72 días trabajaron por separado y producieron esta versión. Entonces, se cree que solo fue el Pentateuco que tradujeron, porque aún la carta que hizo ¿cómo se llama? Aristeas, Aristea. Sí. ajá,
como que sugiere y comprueba que solo fue las leyes o la ley. Entonces, ya para el 132 antes de Cristo, ya prácticamente ya hay un prólogo completo de lo que era la Septuaginta. Entonces mi pregunta es esa, o sea, ¿sí fue antes de Cristo que la Septuaginta ya tiene una traducción y por eso se cree que también pudo haber sido usada la traducción en el tiempo de la iglesia primitiva? Exactamente, el contexto histórico, hermano Omar Méndez, por eso la investigación era para que tuviéramos esas ideas. Recuerde que lo poderoso es que cada uno tradujo en un lugar distinto y sin conversarse ellos. Lo curioso es que pudieron traducir de una manera tan coherente como que si alguien les hubiera dictado o dicho todo. Entonces, es aquí donde uno se convence de la inspiración de Dios para este trabajo. Ptolomeo Filadelfo. Esto es Alejandría, pero quien pensó en esta biblioteca fue Alejandro el Grande. Pero todo el proceso que se dio, luego hay influencia de griegos en este lugar y también judíos que saben bien el griego, que saben hebreo y arameo, o sea, no eran cualquiera. Entonces lo que piden es que traduzcan estos pergaminos a un solo idioma. Y sí, ahora, no tengo yo un dato porque no se ponen de acuerdo los historiadores, porque como usted dijo ahorita, algunos dan una fecha, pero sí lo que llega a la conclusión es que estaba traducido el Antiguo Testamento al griego antes de Jesucristo aparecer. Y textos que Jesús utilizaba para mencionar como Isaías 61 eran de esta versión Septuaginta, aunque el idioma que hablaba Jesucristo, ¿recuerdan cuál era? ¿Quién pudiera decir? Arameo. Arameo, el arameo era el que el Señor hablaba, era como una lengua materna de los judíos, pero lo que se usaba comúnmente o ahí en el argot, ¿cuál era el idioma? Ajá. Griego. El griego. El griego, sí, bueno, estamos bien, vamos bien por ahí. Así es, gracias, hermano. Eso hay que uno tenerlo bien en claro. Jesús hablaba el arameo, pero la lengua que se utilizaba comúnmente era el griego. La influencia del latín estaba apenas llegando. Uno diría, ¿quiénes hablaban latín? Bueno, los romanos, que son nativos, pero ellos también sabían griego porque ellos conquistaron el imperio griego. Y por ende, se versaron en el idioma, ya llevaban un buen tiempo con la lengua. Entonces, para sintetizar, algunos dicen que nomás el Pentateuco, pero no. Otras informaciones mencionan que era todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. E incluso ya para posteriormente, durante el siglo I, hasta los concilios, sí se le añadieron libros apócrifos, los que hemos mencionado. Ahí fue donde fue una lucha tremenda en quitar esos libros. Y es donde vamos a ir revisando los concilios o las herejías que fueron entrando, y es cuando se van depurando libros que no fueron aceptados en la canonización. Hermano Luis Mario. El Mi pastor hermano Víctor. pasó una acotación. Bueno, el hermano Francisco no ha hablado, así que vamos a permitirle un ratito ahí. Ajá. Sí, una acotación nada más. O sea que el Señor Jesús, cuando leyó en la sinagoga, leyó la Septuaginta y amén. Amén. O sea, esa me puede que ser en la Septuaginta ya leyó Sí, eso de la sinagoga. sí, señor. Era un rollo. Mire que él tomó un rollo. Un rollo. Todos los rollos a veces no estaban en un solo lugar. Ahora, estos rollos eran conservados en ciertos lugares. Por ejemplo, en el Sanedrín tenía rollos, pero era una cosa algo tan tremendo que a usted no le permitían acceder. Es como una biblioteca, por ejemplo,
donde a usted para entrar le dicen, mire, usted entra, pero tiene un bibliotecario, que es el que lo guía y le dice, mire, usted puede leer aquí, pero allá no puede pasar. Es como para dar un ejemplo. Amén. Entonces, cuando Jesús entra al templo, el rollo que tomó en la mano fue el de Isaías 61. Amén. Es para que tengamos una idea. Toma ese rollo y lo lee y dice, esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros. Ajá. Amén. Hermano Luis Mario. Bueno, pastor, tengo aquí dos preguntas. Sí. La primera es esto. Se habla cuando se averigua acerca del canon judío y lo que es otro que es el canon bíblico. Pienso que eso es tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero cuando se habla del canon judío, el canon en sí, hasta donde puedo entender yo, son las reglas, las cuales se colocan a ciertas personas para que sobre esos límites pongan su fe. Ujú. Ahora, eh, el canon judío, que es la Torá, pues, se le puede decir como un canon, una regla que ellos tenían los judíos, que sobre esos libros tenían que basar su fe. Y lo otro también va lo mismo con el tema de la Gestionta, ¿no? Ujú. En algún momento se dijo que cuando se terminó de traducir, porque ahí, a menos cuando uno entra a internet, pues se encuentra de todo que se terminó de traducir antes de Cristo Ajá. esa traducción. En Ujú. algún momento se llegó a un acuerdo donde lo canonizaron como un canon griego o algo así a la Gestionta, o solo se mantuvo así por escrito nomás la traducción. Bueno, como en todo hay una organización. Mire que la política, lamentablemente, y hasta el Señor mismo permitió que la política, y la gente cree que la política es del diablo, ¿no? Yo diría que la política no es del diablo. El diablo es el político, pero la política no es del diablo. Miren, ¿quién es que inicia con el tema político? El Señor. Cuando ahí están los jueces, ven a los jueces. El Señor quiere organizar a su pueblo. ¿Quién empieza con las leyes? El Señor empieza con leyes con su pueblo para irlo organizando, leyes civiles, leyes morales, etcétera. Y aparecen los reyes después y se va unificando la nación, se va organizando la nación. Pero la política parece ser que siempre ha estado ligada con la religión. Aunque usted no lo vea así, pero si nosotros miramos, está el rey David o Saúl y todos estos necesitan creer en un ser sobrenatural. Saúl es político porque pertenece a un reinado. Ese es un reinado monárquico. Pero él tiene a Samuel como el guía, como el asesor. No existía un congreso, pero él tenía su congreso a través de quién? De Samuel, que era el que lo guiaba. Entonces, mire que ahí está como que la política ligada con la fe, ¿cierto? ¿Por qué hago esta alusión, hermano, que hizo la pregunta? Quiere decir, para poder ubicar de que siempre hay un organismo intelectual o inspirado, los iluminados, como decimos, que dicen, mire, esto está bien o esto está mal. Esto es válido o esto no es válido. ¿Qué quiero decir? Que cuando se permitió la traducción, los que manipularon los pergaminos eran personas expertas y no cualquiera. Eran personas que de alguna manera tenían una comunicación con Dios. Y entonces, para hacer la traducción, pues se tomaron su tiempo y también para afirmar que esto podía ser usado como regla de fe, también hubo un proceso. Quizás los libros de historia no lo cuentan, pero nosotros analizamos de que cuando se hace un trabajo de
sea escrito bíblico, una doctrina, mucha gente tiene que analizar y decir si esto funciona o no funciona. Es como el consistorio de ancianos que tiene la iglesia IPUC u otras iglesias. Para usted escribir un libro de la iglesia IPUC, un libro de doctrina, tiene que mandarlo para allá, que el consistorio o hermanos expertos en el tema lo analicen, y ellos son los que dicen si el libro puede salir o no sale a la luz del mercado de los hermanos. Ahí más o menos para explicarle de que sí hubo una reunión de personas serias que dijeran, este se puede usar, esta Septuaginta. No sé si me hice entender, hermano Luis Mario. ¿Sí? Muy bien. Amén, pastor. Bueno, Yo tenemos le a... decía por el tema de, Ajá, escuché por ahí a uno que defendía la Iglesia Católica y por ajá. ahí salen con sus cosas, ¿no? Ellos. Entonces ellos dijeron que la Gestuaginta fue aprobado así en un conjunto ya por los judíos, que ellos ya lo tenían allí bien aprobado. Ujú. Entonces automáticamente los apóstoles y Jesús ya lo tenían aprobado hasta los libros apócrifos como sagrados. Ahí sí se desviaron, ahí sí se desviaron. Ahí sí se desviaron un poco. Ajá. Mire que Jesucristo, antes de pasar al hermano Sergio, pues uno lo va observando también, ¿no? La vida de Jesús. Y Jesús, muchas cosas que estaban mal en la tierra, no las arregló. Usted me va a decir, pastor, ¿verdad? Si yo le puedo poner ejemplos. Muchas cosas que estaban mal en cuanto a religiones, Jesucristo no las arregló, porque Él le dejó esa tarea a los apóstoles. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y el Señor nunca, digamos que los atacó y no, los dejó ahí. ¿Y quiénes se enfrentó a eso? El apóstol San Pablo en el libro de los Corintios. Si usted lee el capítulo 15, Pablo dice, si los muertos no resucitan, nosotros somos los más dignos de conmiseración. Aquí se está refiriendo a influencia saducea. Jesús no acabó con esos movimientos religiosos. Jesús tenía un enfoque, era salvar a la raza humana y dejó el evangelio, pero le enseñó a los apóstoles. Luego los inspira para escribir las reglas de fe. Bueno, hay mucho que decir en esto porque hay mucho que decir en esto y creo que pudiera ilustrar un poco, pero hagamos un paréntesis ahí, hermanos, porque me tocaron ustedes ahí la iluminación para hablar un poquito del por qué llegan las cartas, por qué llega aquello. Uno cree que, las cartas se hicieron rapidito. No, hay un porqué de las cartas. Hermano Sergio. Amén. Sí, bueno, estaba atento por ahí y bueno, quería hablar otros asuntos, pero me llamó la atención cuando le responde al hermano Francisco Abad. Usted afirma que Jesús leyó la Septuaginta en Lucas 4, 13, 16. Sí, porque era la traducción que había en el momento. Ajá. Digamos, Sí. es mi punto de vista. Ajá. Bueno, claro, son puntos de vista. En cambio, bueno, no tanto lo comparto yo, Amén. porque si admitimos que Jesús leyó la Septuaginta, estaríamos dándole favor y también admitiendo, no validando la versión católica que ellos afirman, pues que en realidad la versión que nosotros manejamos, Ujú. no, bueno, protestantes, evangélicos, cosas. Bueno, ellos dicen pues que en realidad también ese punto de vista pues mantienen que Jesús leyó la Septuaginta. Sí. En eso hay divisiones, sí, pero al decir eso estaríamos dándole favor o admitiendo, ¿no? Lo que ellos dicen, el catolicismo, aceptando también eh, todos los libros apócrifos. Amén. Bien, hermano Sergio. Muy buena esa observación, pero aquí es donde uno tiene que hacer apología, porque si uno no ubica bien el contexto histórico, ellos mismos nos cachetean a nosotros.
Bueno, ¿cómo explico esto, hermano Sergio y todos? No validamos los libros apócrifos que deja la Iglesia Católica. Aquí donde la pregunta que hacía Luis Mario acerca, o no sé quién la preguntó, de los concilios que se dan, ¿cierto? Como es la versión que hay, Jesucristo toma es un pergamino del templo. O sea, Jesús no se puso a discutir con la versión que había. Jesús traía una misión y era salvar la raza humana. Por eso volví y recapitulé de que el Señor no acabó ni con los fariseos ni los saduceos. Era una tarea que le iba a dejar a los apóstoles. Ahora Jesús, y vuelvo y repito, los pergaminos no tenían acceso a todo el mundo. Es más, Jesús de alguna manera era enemigo de los fariseos. O los fariseos lo tenían a Jesús como un enemigo o como una persona que viene a ¿qué? A atacarlos a ellos o a llevarse sus adeptos. Porque miren las expresiones que empieza a decir la gente. Jesús enseña no como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Ahora, dice Nicodemo, cuando viene de noche le dice a Jesús, nosotros no sabemos que tú has venido de Dios. Quiere decir que se habían reunido allá el Sanedrín y habían analizado las posturas de Jesucristo. Ahora, si Jesús de alguna manera es como un enemigo de los fariseos, ¿y quiénes son los que manejaban los pergaminos? Los fariseos eran miembros del Sanedrín, altos dignatarios, y eran los que manejaban la Torá. Te imaginas, usted se levantó por ahí, que usted es un revolucionario e incluso ataca a los fariseos por su comportamiento, no le van a permitir acceso a los pergaminos. Pero afortunadamente, por así decirlo, Jesús entra al templo y en ese momento hay un pergamino y le echa mano y está Isaías 61. Y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Entonces, de ahí en adelante no encontramos ningún escrito de que Jesús haya tomado pergaminos para leerlos, pero sí tomaba citas bíblicas de los profetas. Bueno, entendiéndose que el Señor es Dios manifestado en carne, ¿no? Pero tomaba citas del Antiguo Testamento para hablar, pero no tenía los rollos en su mano. Ajá. Entonces, ahí en ese sentido, pues la traducción que hay históricamente es la Septuaginta. Ahora uno se pregunta, ¿Jesús leyó otro texto? No tengo yo rastro histórico en el momento para decirlo. Pero si de alguna manera existiera, pues habría que mencionarlo. ¿Cierto? Pero hasta el momento eso es lo que tengo yo como información. Pero ahora aclaramos, nosotros, nadie puede decir que Jesús aceptó los libros apócrifos. No, Jesús no los aceptó. Que estaban ahí, sí. Entonces Jesús no se interesó tanto por esos libros, sino que tomó el libro de inspiración divina, Isaías. ¿Es un profeta legítimo? Sí. Lo malo es ver que alguien dijera, Jesús leyó algún libro de los apócrifos. Ahí ya estaríamos entrando en algún tipo de herejía. No sé si me hice entender, hermano Sergio, para poder hacer apología frente a alguien que diga que nosotros aceptamos que Jesús utilizó esos libros o que validamos la Biblia católica. Ajá. Sí, bueno, por ejemplo, pero si vemos también la tradición de los judíos como pueblo, como nación, con su misma sangre, estaríamos, podríamos decir también pues que ellos no podrían aceptar otro tipo de escritura. Los únicos que ellos aceptaban históricamente era el arameo y el hebreo, y sus traducciones, y sus escritos eran totalmente eso. Lo que pasa es que se ha confundido también eso. En Egipto, en Alejandría, es donde realmente los judíos, ya que nacieron allá o que se trasladaron allá y por X motivos y vivieron por allá y se quedaron ahí, ya ellos
cambian ese sistema, ese chip, pero allá en Galilea, Nazaret, mantenían su cultura, mantenían su tradición. Entonces, yo en esa parte, pero no diría que ellos leían en realidad en el hebreo y en el arameo. Ya fue posterior cuando ya bueno, mayormente, como se dice, en el punto, en el centro, en el eje, pues que es Alejandría, que se difunde todo. Amén, hermano, así es. Mire, hubo una época que se llamó la época de la helenización. ¿Cuántos han estudiado esa área? ¿Y saben en qué consiste la helenización? Cambiar Por al griego todos los escritos. Sí, ahora, mire, hermano, y todos, para ir ubicándonos, lo que dice el hermano Sergio es verdad. La lengua madre nunca se olvida. Escuchen esto. La lengua madre nunca se olvida, pero sí se va perdiendo la esencia con el paso del tiempo. Explicamos un poquito. Cuando el imperio babilónico invade Jerusalén, son llevados cautivos casi todos. La historia cuenta de que el que queda libre es Jeremías. Y si notamos, para ubicar en un cuadro lingüístico, Sadrán, Mesá, Abednego y Daniel se les enseña la lengua caldea para que puedan trabajar allá. O sea, si tenemos unos personajes que han venido cautivos y no hablan nuestra lengua, para comunicarnos con ellos, tanto ellos para defender sus derechos, para poder ir a comprar a una tienda o algo, tienen que aprender el idioma. ¿Cierto? Ahí. Cuando usted ya pasa más de 10 años en un país, le digo, usted empieza a perder la esencia de su lengua. No sé cuántos me corrigen. Más o menos 10 años. El pueblo está a 70 años. Creo que enseñé esto. Y cuando vuelven, Esdras tiene que traducir el texto sagrado porque el pueblo no lo puede leer bien. ¿Ustedes recuerdan eso en Esdras? Entonces, como no se podía, como dice el mismo texto, pasar una tilde y una jota de la ley, la gente tenía miedo de ir a transgredirla. Y si no entiendo el texto, pues yo necesito que me ayuden a comprenderlo porque ahora hablo arameo. Es la lengua que estamos hablando ahorita. Traen esposas, traen hijos que hablan arameo. Entonces, Esdras lo que hace, por eso se conoce como el primer exégeta bíblico, Esdras, traduce la Torá al arameo. Y ya empiezan, mire aquí, hermano Sergio y otros, a leer el texto en arameo. Luego pasa un tiempo y llega el tema de la conquista de Alejandro el Grande. Alejandro conquista todos los imperios egipcio, el imperio babilónico, el imperio de los medos persas y todo esto que Daniel lo había visto en una visión. Y también Daniel había visto de que después de este gran imperio griego vendría otro más poderoso o poderoso que sería el imperio romano. Entonces, el tiempo de Alejandro el Grande, él hace lo que es la helenización, que todo el mundo hable la lengua griega. Y los textos que existan en las bibliotecas o en algún lugar pergamino tienen que estar en griego por orden del emperador. Esto es para ubicarnos un poquito. Ahora, si entonces nadie puede leer en otro idioma, vamos perdiendo la esencia, ¿no? Entonces, tienen todos los, hay pergaminos que están en hebreo y están en arameo. Entonces hay una biblioteca que se llamó la Biblioteca de Alejandría. Lo que ustedes mencionaron ahorita es Ptolomeo Filadelfo II. Y encuentran estos pergaminos, eso es lo que la historia que he investigado yo. Encuentran estos pergaminos y están algunos en hebreo y otros en arameo. Entonces ahí donde se da la petición de que se traigan expertos judíos en la lengua para que traduzcan estos textos que están en estos idiomas al griego. Y eso es lo que se llamó la Septuaginta. Por esta razón, coinciden en muchos historiadores, no se afirma
No se afirma contundentemente. Siempre se dice según se cree. Según se cree, dicen todos, casi la mayoría. Según se cree, es la versión que usó Jesucristo. Pero si utilizaría otro texto, habría que tener como algunos argumentos o bases para explicar. Pero todo esto, hermano Sergio, y todos son puntos de vista, ¿cierto? Puntos de vista nomás, porque no hay dice que se perdieron, mucha información se ha perdido, demasiada información que se perdió, incluso de pergaminos que tenemos hoy, son copias de copias. Entonces son así como puntos de vista que nosotros damos. Pero históricamente tendríamos que decir que es la versión que Jesús usó. Hermano, Ajá. cuando estaba hablando de los reformadores, usted mencionó Carlos. ¿Carlos qué? Perdón. En el siglo XIX, Carlos Parham y Seymour son los protagonistas del pentecostalismo del que nosotros dependemos. Alguien dice de los apóstoles, espérate. Nosotros venimos de esa corriente pentecostal de Seymour y Carlos Parham. Por eso alguien dijo una palabra, y me gusta esa palabra: cristianos reformados siempre reformándose. Porque esa doctrina como la manejaron los apóstoles, nosotros necesitamos reconstruirla, porque no la estamos manejando así. Por ejemplo, los apóstoles, para ellos la doctrina de la comunión era fundamental para la salvación. Hoy en día la gente casi no habla en las iglesias de la comunión como doctrina de salvación. Entonces, habría que ir reformando un poquito más para volver al cristianismo apostólico. Hermano Sergio, lo escuchamos. Sí, varón, disculpe. Tranquilo. Mire, tenga tranquilidad en mi clase, ¿oyó? Cualquiera de para ustedes tenga tranquilidad de preguntar, de diferir, que eso nos lleva al crecimiento. Tranquilo. cerrar con lo que venimos ahí como que disertando un poco de los puntos de vista, pues, como le decía, la posición que en realidad se leyó en el hebreo, incluso durante los macabeos, en el tiempo de los macabeos, vemos, por ejemplo, personajes y sacerdotes, incluso la mayoría estaban de acuerdo en no ser helenizados, porque al ser helenizados en su lengua, iban a ser totalmente, pues, integrar la cultura, no solamente la lengua, sino todas sus costumbres, tradiciones, inclusive levantaron un templo y no estaban de acuerdo y levantaron gimnasios, y bueno, etcétera. Bueno, hasta ahí nomás. En cuanto a la reforma, hacia el inicio, usted mencionó pues que la mayoría eran de los reformadores católicos. Sin embargo, por ejemplo, leí en el libro de Doris Moreno, una española que habla sobre la vida de Casiodoro de Reina, muy buena ese libro. En su libro no da la información, inclusive Casiodoro de Reina expresa pues en sus artículos de fe ya cuando sale del catolicismo, ¿no? Y se convierte en pastor en diferentes ciudades extranjeras. Él cuando da su artículo de fe no especifica inclusive la doctrina que él tenía. Y es más, sus enemigos, entre muchas cosas de lo que lo acusaban de antitrinitario. Inclusive lloró en la tumba de Miguel de Cervé, un unicitario, ¿no? Y entonces da la impresión por ahí, inclusive una de sus frases me llamó la atención también, que dice él que ese Dios ha venido en el Mesías, dice en una de sus frases, ese Dios ha venido en el Mesías, o sea, como que da la impresión por ahí que ese Casiodoro de Reina no era un trinitario, por así decirlo, ¿no? Y la mayoría de reformadores también estaban en diferentes ramas, ¿no? Habían mayoría trinitarios y otros antitrinitarios. Y también, por ejemplo, sobre la reforma también, ya un punto aparte, Martín Lutero, en realidad él nunca quiso separarse del catolicismo. Lo que él quiso es reformarla nada más. ¿Por qué? Él quería, pues, y justo entra ahí el escolasticismo. Él quería nada más desaparecer el escolasticismo, esa filosofía. Él lo veía la filosofía
muy plagada para las escrituras. Él quería volverla a sus raíces agustinianas, ¿no? Al pensamiento de Agustín que mantenía la filosofía platónica, ¿no? Que siempre habían mantenido. Nada más es. Amén. Gracias, hermano Sergio. Lo veo que está investigando, lo felicito. Así es, así es. Miguel de Cervé, lo mencionó el hermano. Miguel de Cervé es conocido como un unicitario. Algunos dicen que fue uno de los primeros unicitarios de las reformas. No es que no hayan habido unicitarios anteriores o en el oscurantismo, sí, sino que son los que aparecen como mostrándose, no importando morir, porque era delicadísimo usted mencionar otro tipo de creencia. Y lo que dice mi hermano, sí, estoy de acuerdo, lo de Martín Lutero, él nunca salió del catolicismo, sino que él quiso reformar algunas cosas que se hacían ahí. Eso es cierto. Muy bien, hermano Sergio, así es. Y en cuanto... Ajá, hermano. En ese caso, esos dos personajes que usted ha nombrado, de la cual Ajá. nosotros defendemos o estamos reformando más para llegar a los principios Apostólicos. apostólicos, Ajá. esos dos personajes, no me acuerdo cuáles son sus nombres, Carlos pero Parham, Carlos ah, Parham y Seymour. se podría decir que esos dos hombres lo que hicieron no es tanto como muchos nos acusan o tratan de ridiculizar la creencia, todo eso, nacieron de allí, sino se podría decir que ellos solo lo sacaron a luz con más claridad lo que es la doctrina. Como usted dice, yo siempre tuve la idea, de alguna otra manera, hasta leyendo las cartas en lo que es, esto ya es bíblico, ¿no? Crítica textual Amén. bíblico ya sería Amén. leyendo las cartas a las 7 iglesias, que de alguna otra manera allí bien apartado, separado, podemos decir, perseveraban alguno y otro por ahí, ¿no? Con la idea de lo que es que Dios era un solo Dios. Y no trataron de mezclarse, pero de alguna otra manera sobrevivieron, podemos decir, durante la época de lo que fue la Iglesia Católica. Ajá. Sí, señor. Mire que yo estoy hablando con ustedes aquí, me pongo a pensar y hay que ser muy cuidadoso con esta información que adquirimos porque, pues, no sé si todos los ministros que nos pastorean o les pastorean a ustedes son teólogos, estudiosos, porque cuando usted ya va saliendo con informaciones profundas, se empiezan a inquietar algunos ministros en el sentido de qué es lo que usted está estudiando, qué es lo que está observando, pero hoy, pues en Google hay bastante información, solo hay que depurarla, ¿no? Analizarla, mirar en varias páginas, ir analizando. Pero hoy en día todos pudiéramos revisar la documentación que se nos ha dicho o la información que se nos ha transmitido. Cuando hablo de Seymour y Parham, pues yo era uno de los que discutía que el cristianismo nunca estuvo con ese receso antes de estudiar teología, sino que siempre siguió con los apóstoles hasta nuestros días. Y no fue así. Los movimientos trinitarios desde el siglo XVI, XVII y XVIII prevalecieron. Por ejemplo, John Wesley. Hay una teología wesleyana que fue muy fuerte, llamado los famosos puritanos. Ellos creían en la santidad extrema. Era énfasis en la santidad extrema. Solamente así te salvas. Pero ellos no creían en el bautismo en el nombre de Jesús. Eran trinitarios. Y uno se pregunta hoy, esa gente que creía en esa santidad extrema, ¿será que se salvó? Cuando el versículo dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero uno dice, la doctrina del Señor no se hace con un solo versículo. Son varios versículos. Pero uno hace, yo como estudiante de la Biblia me hago silencio ante eso porque esos puritanos eran tan tremendos que incluso se cuidaban de estar con la pareja por años, no, por años, no, por meses.
para mantener, cuando iban a predicar, supuestamente para mantenerse puro y limpio. Mira esta creencia, supuestamente esa era la santidad. No había demasiada orientación. Algunos eran los que creían, los discípulos eran sometidos a largos ayunos, supuestamente para santificarse o limpiarse. Seymour, el mismo Seymour, era de la doctrina de las asambleas de Dios. Trinitario. ¿Es William, hermano? William Seymour se llama así. William Seymour. De Estados Unidos, Los Ángeles. Él es el partidario del avivamiento de la calle Azusa. Así estaba leyendo por ahí, hermano. Sí, señor. Entonces, este hombre, lo que él tiene es el deseo, cuando él lee el libro de los Hechos, capítulo 2, él ve ahí el movimiento del Espíritu Santo y él anhela recibir eso que recibieron los apóstoles. Y empieza a buscar en algún lugar y a predicar el tema. Él fue invitado a predicar a un lugar y él habló del Espíritu Santo y ahí estaba prácticamente prohibido hablar de ese tema. Y el que lo invitó, pues obviamente, cuando al segundo culto no lo dejaron entrar y él se quedó afuera. El que le invitó, pues le dio pena de que se quedara afuera. ¿Y a dónde se va a quedar este señor ahora? Y Seymour no tenía un peso en el bolsillo ni para tomar el taxi. Entonces, cuando el compañero le dice, ven, te llevo a mi casa. ¿Y dónde tú vives? En la calle Azusa. No, yo no voy a hablar de eso porque me voy metiendo en ese ambiente pentecostal y termino predicando aquí y no vamos a hacer eso. Pero usted puede conocer la historia. Fue algo extraordinario. Jenny Morse, creo que era una de las hermanas que dicen que cuando se recibió el Espíritu Santo se acercó a un piano y lo tocó como una profesional. Y la gente preguntó que esa mujer, ¿dónde había aprendido a tocar el piano de esa manera? Y es que ella nunca ha tocado un piano. Lo que hace el Espíritu Santo. Nunca ha tocado un piano, pero tocó unas notas prácticamente celestiales. Y todos, algunos empezaron a recibir el Espíritu Santo y Seymour ponía manos y la gente recibió el Espíritu Santo. Miren lo que hoy nos dicen. Si usted no lo ha recibido, no ponga la mano sobre nadie. Pero Seymour la ponía y la gente lo recibía. Y entonces le dice, pero Señor, yo que te he venido pidiendo el Espíritu Santo, no lo recibo y lo reciben los demás, lléname también. Y Dios lo llenó con el Espíritu Santo. Pero vienen otras cosas. No tenía el bautismo del nombre. No tenía otras cosas. Entonces todo eso fue un proceso. Por eso digo, un cristiano reformado, siempre reformándose. Va añadiendo uno más cosas al cristianismo, como dice Pablo, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto según Cristo. Aurora, ¿no? Sí, amén. Mire que se ha tornado interesante la clase de hoy porque las clases más bonitas son las que hacemos con ustedes en el sentido de que ustedes no tragan entero. Eso me gusta y le tengo que insistir al hermano Sergio y a todos. No tengan miedo. Cualquier profesor que venga o en cualquier lugar, usted presente su punto de vista, porque a mí una vez bueno, no voy a decirla, ya ustedes saben dónde yo vengo. Fui al Instituto Bíblico hace muchos años, casi 20 años atrás, y el pastor estaba dando su tema y éramos dos compañeros, le hicimos una pregunta. Él decía que como que había una segunda oportunidad para los que se quedaran en el día del arrebatamiento. Y nosotros empezamos a discutirle al pastor de que no era así. Entonces el pastor ya después de la clase empezó a decir que nosotros éramos unos rebeldes
que nos enfrentamos al pastor en plena clase. Entonces a nosotros ya nos dio miedo y cuando íbamos a la clase solamente nos sentábamos a oír la enseñanza y aunque en algunas cosas no estábamos de acuerdo, no opinábamos. ¿Cómo terminamos nosotros? Saliéndonos del curso. ¿Por qué? Porque en un curso donde yo no puedo dar mi punto de vista o no puedo hacer mi pregunta, dudas que tengo, pues yo no estoy haciendo nada. No voy a crecer, no voy a avanzar. Nosotros nos salimos del curso. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, el instituto mejoró. En ese tiempo no eran pastores académicos, sino que eran pastores de la iglesia que le enseñaban a los hermanos. O sea, el instituto estaba empezando y decía, bueno, el pastor puede dar tal clase, el pastor puede dar tal clase, pero habían hermanos que eran estudiosos y querían algo más. Hasta que sí, ya mejoraron el instituto y trajeron ahora sí a pastores académicos que fueran pues peritos en la temática. Y hoy he escuchado que el instituto está de maravilla. El hermano Juan Carlos sabe de qué instituto estoy hablando, porque como que él estudia ahí. Pero así empezó. Entonces, mis hermanos amados, ya para terminar, el proceso de canonización se da precisamente inicialmente por el gnosticismo que está entrando a la iglesia. Y aquí voy a poner la imagen nuevamente para que leamos un poquito. A ver aquí, ya. Vamos a compartir pantalla. Hoy no está el hermano Joe San Martín, pero una vez estaba enseñando en Venezuela y no sé qué es lo que yo dije, hermano, pregunten lo que quieran. Y un hermano dijo, como que el hermano más dice, Dios es prepotente decir que pregunten lo que quieran. Claro, yo dije, pregunten lo que quieran, pero lo que no sé no lo voy a responder. Así es. Amén. Bien, aquí está. El gnosticismo creía solamente en lo espiritual, menospreciaban la carne, por eso decían que Jesucristo no había venido en carne. Pablo se enfrentó a ellos porque los primeros gnósticos cristianos nacieron ¿dónde? En Éfeso. Como aquí hay uno que se llamó Cerintos. Estos cristianos introdujeron esta herejía de lo que era el tema del gnosticismo. ¿Qué pensaban ellos? Que la salvación se da por revelación espiritual y negaban la humanidad de Cristo. No aceptaban que Dios se hubiese manifestado en carne. Y es cuando Juan dice, hermanos, si alguno viene a vuestra casa y no trae esta doctrina, no lo recibe en casa. ¿Cuál doctrina? La de los apóstoles que enseñaban que Jesucristo o Dios fue manifestado en carne. Eso lo había dicho el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Entonces, los gnósticos decían que no, que Dios no se había manifestado en carne. Y muchos empezaron a creer eso. Entonces se convirtió en una herejía que se fue metiendo a las iglesias. Entonces los apóstoles precisamente pues combatieron con estas doctrinas y es aquí cuando Pablo escribe la carta a Timoteo. Timoteo fue un pastor y pregunten en Google de qué iglesia fue pastor Timoteo. ¿Quién me puede decir? ¿Se acuerdan? De Éfeso. De Éfeso. ¿Y dónde es que nace la doctrina o dónde es que estaba esa corriente de los gnósticos que negaban que Jesucristo se manifestó en carne? En Éfeso. Ahora sí ve por qué Pablo le manda esta carta a Timoteo y le dice en el capítulo 4. Ahora vamos a entender las cartas, el por qué se escribe y de lo que se escribe. José Valle, léase 4:1 de 2 Timoteo. Ahora usted va a entender estas causas. 4:1 y 2. Timoteo es pastor de Éfeso, donde hay esta corriente
doctrinal herética en la cual Pablo tiene que enseñarle a Timoteo a contrarrestar estas creencias para que los cristianos no sean envenenados. Ajá. Amén, hermano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Siga. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Ahí, ¿se da cuenta? Ahora sí ve las causas por las cuales se escribe un texto. Los problemas que existían en dichas comunidades cristianas. Entonces, Pablo le manda un texto exacto. Aquí dentro de los creyentes hay personas que están metiendo una herejía. Y entonces ahora en 1 Timoteo 3:16, uno tiene que leer todo el pasaje para poder comprender bien. Por ejemplo, leamos ahora, Luis Mario, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10 en adelante. Ajá. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10 en adelante. Amén, amén. ¿Qué es lo que Y dice? estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Déjelo allí un momentito. Hermano Darwin Flores, léame 1 Timoteo capítulo 1. Esto solamente para darles un panorama de lo que estoy hablando, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde saca la información el pastor de que Timoteo era pastor de Éfeso? Bueno, Pablo lo mandó allí. Recuerden que Timoteo era como un consentido de Pablo, ¿no? Tanto que lo llama mi hijo. Hermano Darwin, 1 Timoteo capítulo 1. Dios les bendiga, pastor. A todos Amén. Dios les bendiga. Amén. 1 Timoteo 3, 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Siga. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandase algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Ahí. Amén. ¿Ya comprendieron lo que estoy explicándole, hermano Darwin? Por eso Amén. que a Timoteo, nosotros le hemos leído esos textos, pero como no tenemos el trasfondo histórico canónico, no los comprendíamos. Miren la importancia de conocer los procesos de canonización. Y ustedes han investigado bastante y uno en la investigación, bueno, como yo preparo la clase, trato de poner, porque no hay mucho tiempo, porque mire, uno hablando del canon pudiera tomarse muchísimas clases. Hablar de los concilios, qué pasó en los concilios, pero todo eso usted lo puede investigar y hacer depuraciones. Pero aquí vamos a algunas personas, he notado que al enseñar esto, no hacen hincapié precisamente en la causa por la cual se escribió el libro. En este caso, Pablo le escribe a Timoteo de esa manera es para darle unos consejos e instrucciones de cómo tratar con este tipo de personas. Estas creencias que se están levantando entre los mismos creyentes. E incluso Pablo habla en una de las cartas de que hubieron personas que lo abandonaron a él.
de esas personas a las cuales él reprendió y los exhortó. Por eso él le dice a Pablo, reprende y exhorta. O sea, parece duro, como decimos los colombianos, parece duro en la doctrina. No se dejen mover, que Dios es uno. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, parece duro, no importa que la gente tenga mucho conocimiento, dígale que Dios fue manifestado en carne, aquí no mandó a otro. Entonces, en ese sentido, estas cartas son escritas con ese objetivo. Hermano Sergio, adelante. Sí, varón, disculpe nuevamente, disculpe. Tranquilo. Ajá. Pero quería hacer una pequeña aportación ahí. Amén. Ya no es discusión de puntos de vista, amén. Amén. Sí, ya que mencionó en su documento a Cerinto, un gnóstico, es cierto, porque también Cerinto, el gnóstico, él incluso compuso un libro y también incluía el reino milenial. Es por eso que el libro de Apocalipsis a posterior tiempo también era rechazado, y en su tiempo en que lo escribe también. Amén. Oye, hermosísimo ese aporte, hermano. Hermosísimo. Así es. Hermano Max, yo quiero hacer un pequeño aporte. Bueno, independientemente de Antes que mencione, prestémosle buena atención a lo que dijo el hermano Sergio, porque precisamente, mire lo que mucha gente enseña y usted lo encuentra y lo lee, de que el libro de Apocalipsis fue difícil de ser aceptado, pero algunos no van en el más allá. Es lo que acaba de decir nuestro hermano acerca de Cerinto, por este tipo de creencia. Pero luego ya obviamente lo depuran y es aceptado. Hermano José Valle. Amén, hermano. Quería aportar algo sobre, bueno, los concilios que se han hecho y los libros canónicos, deuterocanónicos y todo lo que se ha hecho. Es que yo no le veo inconveniente digamos, por ejemplo, muchas veces he tenido la oportunidad de dialogar con personas católicas y voy con ciertos hermanos a compartir la palabra, y los hermanos dicen, no, hermano, no permita que lea la Biblia católica. Y yo digo, ¿por qué no? Es mejor que se dé cuenta de la doctrina de la verdad en su misma Biblia. Y he tenido la oportunidad de explicarle la doctrina, el plan de salvación, cómo Dios hizo para manifestarse en carne. Y esas personas han entendido en su misma Biblia católica y dicen, yo hace rato leía la Biblia, pero nunca había entendido esto. Es decir, usted le puede explicar la doctrina de la unicidad a un católico en su misma Biblia, no le veo ningún inconveniente. Porque los libros que están de más en la Iglesia Católica, en la Biblia Católica, independientemente de que estén 7 libros de más, no nos afectan a nosotros en la parte doctrinal. Creo que he tenido la oportunidad de leer algunos y son más que todo libros históricos de la historia de Israel. Pero algo que quiero aportar es eso, es que no hay inconveniente que usted comparta con un católico en su misma Biblia. Y yo creo que una de las Biblias más unicitarias que hay es la católica. Mencionan a Jesucristo como Dios en todas partes. Incluso en el Antiguo Testamento no mencionan Jehová, no mencionan Yahvé, sino el Señor, Señor. Y acá en el Nuevo Testamento lo confirma que Jesucristo es Señor de todo, que Jesucristo es el verdadero Dios. Y me gusta leer la Biblia católica porque le encuentro algo bonito, algo. Eso es lo que quiero aportar, hermano. Amén, amén. Sí, sí. Mire que esa Biblia se llama Dios habla hoy, ¿no? La Biblia de Amén. Dios habla hoy. Sí. Ajá. También en Nueva Jerusalén. Mire, hermano, que tenemos la Biblia Vulgata Latina. ¿Que han escuchado ustedes hablar de que esa es una versión que se tradujo de el griego, ¿no? Al latín? Y ahorita se me escapa el traductor, pero creo que era, no sé si fue Jerónimo, que traduce esa Biblia y lo que llaman Biblia católica como tal, la Vulgata Latina. Pero es una de unas mejores Biblias en traducción, porque es tomado de los originales a esta lengua vernácula, lengua moderna, más moderna.
Solamente que nosotros como estudiosos tenemos, ustedes que ya están abordando este tema de investigación, pues no le veo ningún problema en leer este tipo de versiones, cualquier versión, porque ya saben depurar, saben analizar, saben tomar lo bueno y desechar lo malo. Un principiante, pues obviamente puede patinar en su fe, pero ustedes que ya tienen un camino a la investigación, es bueno leer en varias versiones. Hay una versión actual que me gustó, un texto que leí, Marcos 11:22. En la Reina Valera dice, hasta el 24, dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, algo así dice. No, si tuvieras fe y no dudares en tu corazón, le dirías a este monte, desarráigate y plántate en el mar y sería hecho. Así dice la versión Reina Valera. Cuando la leí en la versión actual dice, si tuvieras fe y no dudares en tu corazón, sino que crees que lo que Dios, sino que crees que lo que estás pidiendo ya está hecho, ya ha sucedido. Algo así dice. Yo, wow, esta versión está bonita. Dice, sino que crees que lo que estás pidiendo ya está hecho, ya ha sucedido. Mire que esta expresión te llena de fe, porque así debe ser la fe. Creer que lo que estoy pidiendo ya está hecho. Eso le pasó a Ana. Ana es la mujer que me sorprende con su oración. Ana llegó al templo afligida orando por un bebé y cuando se levantó de orar dice que ya no estaba afligida. Tenía la convicción de que Dios le iba a dar un niño y así fue. Dice, y Ana no estuvo más afligida y precisamente le llegó el bebé. Entonces, eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El tiempo se ha ido, hermanos, y no lo hemos ni sentido, creo. Pero qué interesante todo lo que hemos compartido hoy. Les felicito porque ustedes son buenos investigadores. Alguien me dice que trabaja conmigo. La clase del lunes no la puede dar cualquiera, Pastor Masi, así que mire bien. Y me dice, yo le digo, ¿por qué? Porque esos estudiantes del lunes investigan bastante. Y es cierto, es cierto. Les pido muy amablemente, estoy pidiendo a Dios que el varón pueda tener una buena señal porque yo sé que voy a compartirles un videito que él mandó. Sé que él maneja la temática muy linda de geografía bíblica, pero también tiene su propia pedagogía, obviamente. Tiene su propia pedagogía. Yo ya le he dicho a él que permita en un momento dado, si hay preguntas o dudas, resolverlas. Y si en algo ustedes no están muy de acuerdo, pues nos lo hacen saber al interno con el hermano Juan Carlos, porque lo que queremos es darle lo mejor a cada estudiante de nuestro instituto y que podamos de alguna manera ser edificados. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Hermano, Amén. una preguntita antes de que termine. Amén. Te quería preguntar en cuanto a cerítico, ¿cómo fue que? Cerinto. Cerinto. Sí. Es como para investigar. Cerinto, ¿no? Cerinto es, sí. Gracias, mi Hermanos, les quiero decir a todos los que ya pagaron el manual, voy avanzado con el manual. Estoy procurando que el manual sea bien entendible, didáctico. Ahí lo tengo ya. Y luego va a pasar a una revisión con el pastor, el hermano va a ser pastor Juan Carlos, porque siempre le digo pastor, con el hermano Juan Carlos para revisarlo un poco y luego lo tendrán en sus manos. Estoy ampliando bastante el tema de la teología porque en las clases no profundizamos mucho a causa del tiempo, pero estoy ampliando allí los conceptos de teología en diferentes pueblos
para que tengan ahí, no ahondo mucho, para que puedan memorizar. Y ya en lo que es la introducción a la Biblia también va a ser un solo manual que tiene también mucha información. Así que mis hermanos, yo le he dicho al hermano Juan Carlos de que al finalizar el mes tienen que tener ya este manual en sus manos. Así que Dios les bendiga ricamente. Hermano Juan Carlos, entonces usted nos despide. Bueno, vamos a dar gracias al Señor por todas estas excelentes bendiciones, ¿no es cierto? Gracias, Amén. Señor Jesús, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por el conocimiento que nos estás transmitiendo, Señor, a través de nuestro hermano Maximiliano. Que tú lo sigas bendiciendo y dándole sabiduría y entendimiento para poder llevar a cabo este proyecto educativo. Asimismo, a nuestros hermanos, Señor, síguelos bendiciendo y síguelos ayudando, Señora, con persistencia a seguir sus estudios. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Feliz noche. En el nombre Amén, de amén. Dios. Amén.